Estamos entonces con lo segundo que me tengo que acordar de respiratorio. Vimos mecánica ventilatoria, no se olviden los dos tiempos, inspiro y expiro. Siempre inspiro activo, expiro puede ser pasivo generalmente. Si hago esfuerzo respiratorio será activo. Vamos a ver la segunda parte que tiene que ver más con los gases en sí, de la composición y la presión que cada gas haga. Fíjense que hasta ahora, cuando hablé de mecánica, no me interesaba si estaba moviendo oxígeno, dióxido de carbono. Yo les digo, bueno, entra el aire, sale el aire. Ahora me va a empezar a interesar qué componentes tiene ese aire. ¿Sí? Ya no voy a hablar más del aire, sino que me voy a centrar en los dos grandes componentes que tenemos en el sistema respiratorio que nos interesan fisiológicamente, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Mánquenme un segundo, quiero checar esto y está. El oxígeno y el dióxido de carbono. Vamos a hablar mucho de esos dos gases. Fíjense que esto está representando el aire atmosférico, el aire que me rodea. Y que el 78% del aire está compuesto por nitrógeno, un gas que a nosotros en fisiología no nos importa. ¿Sí? Y el gas que nos importa es el segundo más importante dentro del aire, que es el 21% y corresponde al oxígeno. Este número, 21%, es un número que yo quiero que se acuerden. ¿Por qué quiero que se acuerden 21%? Porque es un número que primero lo vamos a usar para una cuenta ahora en 2 minutos. Pero segundo, y más importante, porque es un número que se usa en la práctica. ¿Sí? Cuando ustedes estén en cualquier establecimiento de salud, donde a una persona le pongan oxígeno por el motivo que sea, van a ver que cuando usan cánulas para ver la fracción de oxígeno que le pasan, nunca, nunca jamás le van a poner menos de 21%, porque sería sacarle oxígeno a lo que está acostumbrado a respirar. ¿De acuerdo? Entonces, este 21% me hace referencia a la cantidad de oxígeno que yo estoy acostumbrado a respirar. Si yo tengo algún problema para meter los gases, ¿sí? Porque tengo algún problema de mecánica ventilatoria y necesito que me administren oxígeno, por lo menos ese oxígeno va a estar en 21%. Y si yo tengo algún problema en la difusión de los gases y me empieza a faltar oxígeno, ahí seguramente esa fracción va a aumentar. Entonces vienen cánulas que te dejan pasar el 24, el 27, el 35%, ¿sí? E incluso hasta oxígeno al 100%, sí. La saturación del oxígeno y oxígeno en sangre, ¿cuánto sería la normal? De vuelta porque se me entrecortó, perdón. La saturación de oxígeno en sangre en un paciente X, sin En un problemas ratito, bien, en sin un ratito lo vemos, porque esto no es saturación todavía, ¿sí? Porque todavía estoy perfecto. bien, porque todavía estoy en el gas que estoy por incorporar, ¿sí? Todavía no llega a sangre, pero está bien la pregunta, ahí la vemos, ¿sí? Bueno, entonces, oxígeno 21%, no se lo olviden. Ahora, yo cuando hablo de sistema respiratorio y quiero que esos gases se muevan, yo no puedo decir, bueno, tengo 21% de oxígeno, porque yo sé que el movimiento se da cuando hay diferencia de presión. Entonces tengo que ser capaz de calcular qué presión hace ese gas. A una presión de todo el aire la llamo presión total. Entonces la presión parcial va a ser la presión que haga una parte de ese aire, que en este caso es la parte que me interesa y es el oxígeno. Para calcular qué presión hace el oxígeno, yo tengo esta ley que se llama ley de Dalton. La ley de Dalton es muy sencilla, dice que la presión de X, en este caso X es el oxígeno, que es el que me interesa, es la presión total, la de todo el aire, por la fracción del gas. ¿Sí? Entonces, la presión de oxígeno es igual a la presión total. ¿Cuál es la presión total? Bueno, la presión total del aire, de todo el aire atmosférico, es 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? 760, siempre, siempre es 760. Bueno, no. Siempre, siempre que esté a nivel del mar. Cuando una persona, como nosotros, vive a nivel del mar, todo el aire que tiene por encima de la atmósfera le hace una presión de 760. 760 que, fíjense, mmHg. Esto es milímetros de mercurio. Y es una unidad que se tienen que acordar porque es la unidad en la que se miden las presiones. Entonces, no solo lo uso en respiratorio, sino que cuando vea presión arterial, voy a usar milímetros de mercurio también. Entonces, la presión sobre el nivel del mar del oxígeno será 760 por la fracción del gas.
¿Cuál es esa fracción? 0, lo tengo que poner así, no en porcentaje, 21. Si alguien tiene el celu a mano o calculadora o lo que quieran, la hace y me dice cuánto da. ¿Les parece? ¿159? Con la Alejandra joya, 159, algo debe dar. Nosotros siempre les decimos que si quieren, para redondear, recuerden que la presión de oxígeno es 160 milímetros de mercurio. ¿Sí? 159,80. Claro, bien. Entonces siempre redondeamos en 160 milímetros de mercurio. Esa es la presión del oxígeno. Yo la llamo presión de oxígeno atmosférica, porque es la que tiene el aire de la atmósfera que yo respiro. Siempre va a estar 160 y bueno, la proporción de oxígeno no va a cambiar nunca, ¿sí? Salvo que me estén pasando oxígeno, pero en condiciones normales no cambia. Y la presión total solo cambia si me voy del nivel del mar. Entonces, si por ejemplo estoy subiendo una montaña, bueno, ahí no voy a tener 160 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿sí? Este soy yo en la montaña. Entonces ahí lo que vamos a tener seguramente es, como tengo menos presión de oxígeno. Y es por eso que nunca una persona puede estar hoy sobre el nivel del mar y empezar a subir una montaña de buenas a primeras y subir un montón de metros. ¿Sí? Necesita que el cuerpo se adapte a este cambio donde va a empezar a faltar presión de oxígeno a la que estamos acostumbrados. ¿Sí? Por esto mismo, los que van siempre por mucho más metros sobre el nivel del mar son los aviones, se dice que están presurizados, ¿sí? Que estén presurizados quiere decir que se da presión para que se asemejen a la vida cotidiana que tenemos, y por eso los jugadores, por ejemplo, cuando van a jugar a la altura, necesitan ir tiempo antes para aclimatarse. Esto es acostumbrarse a vivir en un ambiente con una presión de oxígeno un poco menor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, este dibujito que tengo acá es un dibujito sacado del Constanzo. Ustedes saben que a mí el Constanzo me gusta mucho. Para el respiratorio está muy bueno. Si tienen dudas, se los aconsejo. Y fíjense, el aire inspirado, seco. ¿Qué quiere decir seco? Que viene de la atmósfera. Tiene una presión de oxígeno de 160, como decíamos recién. Y presión de dióxido, cero. ¿Por qué es cero la presión de dióxido? Porque si se acuerdan, como vimos acá, fíjense que casi no había dióxido de carbono en el aire atmosférico. Entonces la presión, para ese pequeño porcentaje, decimos que es prácticamente cero. ¿Qué pasa cuando el aire empieza a viajar por la vía aérea? Bueno, cuando el aire pasa por la vía aérea, baja un poquito la presión de oxígeno, pasa a ser 150 en vez de 160, y esto es porque el aire deja de ser seco y pasa a ser humidificado. ¿Con qué lo humidifico? Con otro gas, que es el vapor de agua, que viene a justamente humidificar el gas para condicionarlo a nuestra temperatura corporal, y eso hace que baje un poco la presión de oxígeno. La presión de dióxido claramente sigue siendo cero. Esta parte de las vías aéreas por ahí no nos interesa tanto. Lo que sí nos interesa y sí es fundamental que ustedes sepan es qué pasa cuando llego al alveolo. Cuando llego al alveolo, yo venía con 160, bajé un poquito a 150, pero la presión de oxígeno en el alveolo cae a 100. ¿Por qué cae a 100? Porque aparece otro gas que está en el alveolo, porque la sangre le viene dejando al alveolo ese gas, el desecho celular, que es el dióxido de carbono. Fíjense que en el alveolo tengo 100 de oxígeno y tengo 40 de presión parcial de dióxido de carbono. Esos números los tienen que saber. ¿Sí? ¿Por qué los tienen que saber? Porque con estas presiones, 100 de oxígeno, 100 de oxígeno y 40 de CO2, yo voy a ejercer la diferencia de presión para que los gases se muevan. ¿Para qué quería yo llegar con aire hasta el alveolo? Porque en el alveolo yo tengo la capacidad de hacer la función de este sistema respiratorio que es intercambiar los gases. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero que este oxígeno se mueva a la sangre y que este dióxido de carbono se mueva al alveolo. Quiero intercambiar. Ahora, para que estas cosas se muevan, yo siempre necesito diferencia de presión. Entonces, si acá tengo 100, en la sangre que está llegando al alveolo no puedo tener 100.
Si acá tengo 40, acá no puedo tener 40, si no, no va a haber movimiento. Entonces vamos a ver cómo es la sangre que está llegando a ese alveolo. La sangre que está llegando es sangre de tipo venosa, ¿se acuerdan? Circulación menor. Viene la sangre cargo oxigenada. Poco oxígeno, mucho desecho. Poco oxígeno, fíjense, tengo 40 de oxígeno. Y en el alveolo tenía 100. 40 de oxígeno. Y de dióxido de carbono tengo 46, ¿sí? Mucho desecho, mucho dióxido. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Cuando la sangre que viene por los vasos pulmonares se pone en contacto con el alveolo, se establece un sitio de intercambio y una diferencia de presión. Si acá tengo 100 y acá en sangre tengo 40, siempre los gases, diferencia de presión, de donde hay más a donde hay menos. Entonces el oxígeno así del alveolo entra a la sangre. Y el dióxido de carbono, acá hay 46 y acá hay 40. De vuelta, de donde hay más a donde hay menos. Entonces el dióxido de la sangre sale para el alveolo. Del alveolo metí oxígeno y le di dióxido de carbono. De vuelta, intercambio de gases. ¿Hasta cuándo voy a intercambiar gases? ¿Se acuerdan hasta cuándo se da este movimiento? Hasta que las presiones se igualan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo muevo por diferencia de presión, cuando dejo de tener diferencia de presión, dejo de mover. Entonces, fíjense que la sangre arterial, la sangre que ya está lista para ir a hacer circulación mayor, ¿con cuánto se va? Se va con de oxígeno 100 y con dióxido de carbono 40. Con lo mismo, ¿sí?, que tenía el alveolo. ¿Ven que son iguales la presión alveolar y la arterial? Yo siempre les digo que se acuerden, las A son iguales, presión alveolar y arterial tienen 100 de oxígeno y 40 de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el transporte se dio hasta que se igualaron las presiones. Y la sangre venosa, bueno, la sangre venosa tiene 40 de oxígeno, lo que las A, alveolo y arteria, era 40 de dióxido de carbono, en la vena es 40 de oxígeno y tiene 46 de dióxido de carbono, ¿sí? Un poquito más de CO2. ¿Está? Así entonces es como tenemos la función principal del intercambio de gases. Esta función se llama hematosis, ¿sí? El intercambio de gases es la hematosis. Y acá les muestro cómo el aire inspirado, ¿sí?, que tenía 21%, ahora el expirado tiene 15% de oxígeno. ¿Por qué? Bueno, porque mucho oxígeno se quedó en la sangre. El nitrógeno está más o menos igual, ¿sí? Acuérdense que no tiene tanta importancia el nitrógeno. Y el dióxido de carbono entró muy poquito y sale mucho más, ¿sí? Fíjense que sale hasta 10 veces más. Bueno, justamente esto es porque la sangre le dio el dióxido de carbono al alveolo y el alveolo se encargó de expirarlo, ¿sí? Y por último, el último gas, que es el vapor de agua, que era el que humidificaba este aire, ¿sí? Entonces, que me importa mucho que se acuerden que la función del intercambio de gases se llama hematosis, ¿sí? El intercambio de gases en el pulmón es hematosis, que se da en los alveolos, esta es la unidad funcional, y que justamente pasa oxígeno y sale dióxido. ¿Gracias a qué? A que hubo diferencia de presión, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿de qué depende, ¿sí?, esta difusión de ambos gases a través de la barrera alveolo-capilar, ¿sí?, de esta brecha que hay entre el alveolo y el vaso sanguíneo? ¿Depende solamente de la diferencia de presión? No, alguien lo dijo. ¿Lo dijeron o no? No llegué a escuchar. O ya estoy alucinando con que hablaron. Les pregunto, ¿de qué depende la difusión de un gas? Algo que ustedes ya saben del transporte. Ahí hay que aplicar la ley de Fick. Bien, perfecto, ¿sí? Ezequiel bárbaro. Hay que aplicar la ley de Fick. La hematosis depende de la ley de Fick, ¿sí? La ley de Fick era la ley que me decía de qué cosas dependía el transporte de los gases a través de una membrana, ¿sí? Ustedes se acuerdan que los gases se mueven por difusión simple, y que siempre lo hacen a favor de un gradiente, que es una diferencia. En este caso, diferencia de presión. Entonces, siempre la difusión va a depender de la diferencia de presión. Pero hay otras cosas que pueden hacer que yo transporte más o menos oxígeno y más o menos dióxido. ¿Cuáles son esas otras cosas? Bueno, características de membrana, el área de membrana es importante y el espesor de membrana también importa. ¿Por qué tengo una arriba y otra abajo en la fórmula? Perdón. ¿Por qué tengo una arriba y otra abajo? Porque son variables que las que
están arriba, ¿se acuerdan? Son directamente proporcionales, mientras que las que están abajo son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que sea directamente proporcional? Que si una subía, la difusión, que es lo que yo estoy queriendo estudiar, ¿qué va a hacer? Va a subir. Y si una de las que está arriba, de las directamente proporcionales, baja, la difusión va a bajar. ¿Sí? Entonces, imaginemos qué pasa con el área. Es muy raro que tenga aumento del área, ¿sí? Porque necesitaría tener más pulmón. Eso es raro. Pero lo que sí puede pasar es que tenga disminución del área. ¿Por qué puede disminuir el área de un pulmón? Por millones de cosas. ¿Sí? Puede tener una neumonía que genera mucha secreción en los alvéolos y los tapa, y eso hace que el aire por ahí no pueda entrar, entonces no me sirve ese área de membrana, la perdí. Puedo tener un cáncer de pulmón que me ocupa ese espacio y no me deja. Por un neumotórax. ¿Cómo, Daniela? Por un neumotórax. Bueno, un neumotórax, lo que hace el neumotórax es meterse entre las pleuras. Entonces, si bien no me afecta al alvéolo, ese aire empieza a verse como comprimiendo el pulmón, ¿sí? El pulmón que antes estaba en la pleura, el neumotórax ahora me lo corre. Entonces ese pulmón no se puede expandir. Si no se puede expandir, tampoco entra mucho aire, entonces también baja el área, está perfecto, ¿sí? Y así un montón de cosas, ¿sí? Me puedo tragar algo y ese cuerpo extraño no dejarme pasar el aire hasta el alvéolo, yo también pierdo área. ¿Qué va a pasar con la difusión de gases en todas esas situaciones? Si yo tengo menos área, la difusión de los gases va a estar disminuida, porque son directamente proporcionales. ¿Sí? Algo importante a saber. Con el espesor pasa lo contrario, porque son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Sí? Ya el espesor del pulmón es muy finito, ¿sí? Esa barrera que tengo entre el alvéolo y el vaso sanguíneo que pasa. Es muy fino. Yo no puedo disminuir más aún el espesor. Pero sí puede pasar que el espesor aumente. ¿Por qué puedo aumentar el espesor? Porque algo se mete entre el alvéolo y el capilar, como puede ser que meta líquido ahí, y eso es lo que llamamos el edema de pulmón. ¿Sí? El edema de pulmón es cuando se empiezan a ocupar esos espacios por líquido y hacen que el espesor de la membrana aumente. Y si el espesor de la membrana aumenta, la difusión, ¿qué va a hacer? Disminuir, son inversamente proporcionales. Entonces, ante un aumento del espesor, tengo una disminución en la difusión. ¿Cómo es que llega a haber líquido ahí en ese alvéolo ocupándolo? Bueno, yo ya a la mañana les decía, yo hoy se los digo medio anecdóticamente, pero acuérdense que el ventrículo izquierdo tiene que mandar la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Arriba tiene la aurícula izquierda y a la aurícula izquierda están llegando las venas pulmonares. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un corazón con un ventrículo izquierdo que no bombea bien, que no funciona bien? Bueno, parte de la sangre, en vez de ser bombeada, me queda estancada acá. Y si se me estanca sangre acá, la sangre que me entra de la aurícula izquierda no puede bajar. Y si la sangre de la aurícula izquierda no puede bajar, la sangre de las venas pulmonares no puede entrar. Y toda esa sangre se termina como quedando en los pulmones y hace presión esa sangre y hace que el líquido salga del vaso sanguíneo. Entonces vieron que teníamos un alvéolo y un vaso sanguíneo. Bueno, si en ese vaso sanguíneo empieza a haber mucha presión, el líquido se empieza a escapar. Y así es como se acumula el líquido entre el vaso sanguíneo y el alvéolo, aumentando el espesor y formando este cuadro que yo les digo que se llama edema de pulmón. ¿Es importante que un técnico en prácticas cardiológicas sepa lo que es un edema de pulmón? La verdad es que sí, porque los edemas de pulmones no se dan sobre todo por patología pulmonar, sino que se dan por patología cardíaca. O sea que muchas de las personas que ustedes van a ver en su profesión, por patología cardíaca, terminan con un edema de pulmón. Y ese edema agudo de pulmón hace que el espesor aumente, que la difusión baje y que a esa persona le falte el aire, ¿sí? Que tenga como esa sensación de falta de oxígeno. Hoy, anecdótico. Cuando vemos corazón, seguramente se los repita medio anecdóticamente también. Pero a fin de año tenemos una clase de integración que es sobre insuficiencia cardíaca. Y uno de los síntomas cruciales de insuficiencia cardíaca es esto. ¿Sí? Así que espero que más o menos los hayan entendido y lo hayan enganchado. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Se entendió? Se entendió perfecto. Bien. Y por último, los otros dos componentes que tiene la ley de Fick es este alfa, que es la solubilidad del gas, calculo que se me acuerdan, y raíz de peso molecular le ponen acá, que es otra característica del gas. Ahora,
a fines prácticos, si yo lo que quiero es mover oxígeno y mover dióxido de carbono, son siempre los mismos gases. Entonces, ni la solubilidad ni el peso de ese gas van a cambiar. Por ende, estos dos términos, si bien los tienen que saber, los tacho porque no son como utilizables en la práctica clínica, ¿sí? En el quehacer de la profesión. Lo que sí tienen que tener muy en cuenta es que hay muchas patologías que afectan el área, patología importante que afecta el espesor, y diferencia de presión, si por ejemplo a mí me empieza a faltar el oxígeno en el aire atmosférico, o si me voy a la altura y pierdo presión, entonces claramente si la presión cae, la difusión también va a caer. Y era lo que charlábamos de que no me puedo subir la montaña de un día para el otro, o no me puedo ir a jugar un partido, por más profesional que sea, de acá a la altura, no sé, en Bolivia, de un momento para el otro. ¿Sí? Estas condiciones de ley de Fick las tienen que saber muy bien. Acá con esto, ¿sí? Vimos cómo del aire atmosférico me quedaba con el oxígeno, con el dióxido de carbono, lo pasaba por la vía aérea, llegaba al alveolo, cómo hago la hematosis y de qué cosas depende la difusión. Gracias a todo esto, ahora ya tengo el oxígeno en sangre y logré que el dióxido de carbono pase al alveolo. Lo último que me falta es transportar ese oxígeno que pasé a la sangre hacia el resto de las células. ¿Sí? Entonces voy a frenar la grabación acá y vamos a ver el tercer punto que queda.